Bienvenidos a Tecnity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a configurar nuestro iPhone. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos nuestro iPhone y vamos a encenderlo. Mantenemos pulsado este botón, el botón del lateral derecho, lo mantenemos pulsado y nos aparece el logotipo de Apple. Ahora esta rayita de color gris tiene que llenarse de color blanco. Esperamos un ratito hasta que termine de llenarse. Ahora el iPhone nos dice hola. Desplazamos hacia arriba. Y ahora debemos seleccionar nuestro idioma de esta lista. Yo voy a seleccionar español. Ahora debemos seleccionar nuestro país o región. Aquí tenemos nuestra lista, pero yo voy a seleccionar España. Está cambiando idioma. Y aquí tenemos el inicio rápido. Este es el inicio rápido. Si tienes otro iPhone o iPad, acercas tu antiguo dispositivo a este para iniciar sesión y configurarlo. Yo no tengo otro dispositivo, así que pulso configurar manualmente aquí abajo. Ahora seleccionamos nuestra red Wi-Fi. En mi caso es Eternity 2G TAN 9Y3. Pulso para seleccionar. Y ahora voy a escribir la contraseña. Ya yo escribí mi contraseña y pulso en conectar. Pulsamos aquí arriba en siguiente. Y nos dice puede que la activación del iPhone dure unos minutos. Pues debemos esperar tranquilamente y con paciencia. Ya ha cargado. Y dice, este icono aparece cuando una función de Apple solicita utilizar tu información personal. No lo verás con todas las funciones, ya que Apple solo recopila esta información cuando es necesaria para activar funciones, proteger nuestros servicios o personalizar la experiencia del usuario. Pulsamos en continuar. ¡Suscríbete! Ahora estamos en la pantalla de Face ID. El iPhone puede reconocer las facciones tridimensionales únicas de tu cara para desbloquearse automáticamente, usar Apple Pay, realizar compras o suscribirse a los servicios de Apple. Si prefieres configurarlo más tarde, pulsas aquí abajo, configurar más tarde en ajustes. Yo lo voy a configurar ahora y pulso continuar. Primero coloca la cara en el recuadro de la cámara. Luego haz un movimiento circular con la cabeza para mostrar todos los ángulos de la cara. Pulsamos en empezar. Y ahora tenemos que ir moviendo toda la cabeza hasta que nos la reconozca entera. Primera exploración de Face ID completada. Pulsamos continuar. Y volvemos a realizar el mismo proceso. Ya he hecho la segunda exploración y nos dice Face ID se ha configurado. Pulsamos el botón azul que dice continuar. Ahora nos dice que creemos un código. Ahora debemos poner 6 números que son nuestra contraseña. Pon los que tú quieras y te acuerdes de ellos. Ya yo puse el mío y ahora vamos a volverlo a introducir. Ya lo he hecho. Esperamos un poquito. Y ahora nos dice, selecciona cómo quieres transferir las apps y los datos a este iPhone. Se puede restaurar con copia de iCloud, restaurar desde Mac o PC, transferir directamente desde otro iPhone, transferir datos desde Android o no transferir apps y datos. Yo voy a usar esta última. Ahora debemos identificarnos en ID de Apple o crear una cuenta nueva. Yo voy a identificarme. Pulso aquí y escribo mi correo. Pulsamos siguiente. Y ahora introducimos nuestra contraseña. Pulsamos siguiente. Actualizando ajustes. Pulsamos acepto. Actualizando ajustes de iCloud. Y nos pide que introduzcamos el código antiguo. Si anteriormente no has tenido cuenta de Apple, no te preocupes porque no te pedirá ningún código antiguo. Y aquí tenemos ajustes express. Puedes usar los siguientes ajustes o personalizarlos uno por uno.
Puedes pulsar en personalizar ajustes o en continuar. Yo voy a pulsar en continuar. Mantén el iPhone actualizado. Pulsamos en continuar. Añade tarjetas cliente de crédito o débito a Apple Pay para realizar pagos seguros en apps, en internet y en tiendas usando la función NFC. Lo puedes hacer ahora pulsando en continuar, pero yo lo voy a hacer más tarde, así que pulso en configurar más tarde en Wallet. Llavero de iCloud. Mantén las contraseñas y los datos de las tarjetas de crédito que guardes seguros y actualizados en los dispositivos que apruebes. Puedes pulsar en no usar el llavero de iCloud o pulsar en continuar. Yo voy a pulsar en continuar. Mejora Siri y dictado. Ayuda a mejorar Siri y dictado permitiendo a Apple almacenar el audio de tus interacciones con Siri. Si quieres puedes compartirlo pulsando el botón azul. Yo voy a decirle ahora no. Tiempo de uso. Puedes obtener un informe semanal con información sobre el tiempo de uso y definir límites de tiempo para las apps que quieras gestionar. Puedes configurarlo más tarde en ajustes o pulsar en continuar. Yo voy a pulsar en continuar. Análisis del iPhone. Lo puedes compartir o puedes no compartirlo. Yo voy a pulsar en compartir con Apple. Análisis de app. Compartir con desarrolladores. Visualización True Tone. El iPhone adapta automáticamente las visualizaciones de los colores de la pantalla a las distintas condiciones de luz ambiental. Puedes pulsar sin visualización True Tone o pulsar en continuar. Yo voy a pulsar en continuar. Ahora debemos elegir entre aspecto claro o aspecto oscuro. A mí me gusta más oscuro porque gasta menos batería. Así que pulso el botón continuar. Zoom de pantalla. Selecciona cómo quieres ver el iPhone. La opción Zoom muestra el texto y los controles con un tamaño mayor, mientras que la opción estándar se ajusta más a la pantalla. Eliges estándar o Zoom. Yo voy a usar la estándar. Cuando selecciones la que tú quieras, pulsa continuar. Te damos la bienvenida a tu iPhone. Desliza hacia arriba para empezar. Y ya estamos en la interfaz de iPhone. No te vayas todavía y recuerda suscribirte. Por aquí te dejo el vídeo sugerido y por aquí la lista de reproducción. Y aquí tienes el botón para suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.